Buenas tardes. En este momento venimos a exponerles el caso número 7 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el cual nos habla sobre el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el marco del conflicto armado colombiano. Tenemos que tener en cuenta que como antecedente previo está la Convención sobre los Derechos del Niño, relacionado en que los estados parte deben reconocer el derecho a la vida adecuada de los menores de edad, el desarrollo y formación de manera física, mental y espiritual y social. En este se señaló expresamente la Convención sobre los Derechos en su artículo 27.1, pero también se debe tener en cuenta los demás artículos de esta convención debido a que busca la protección de los menores en materia de salud, educación, formación y protección. Hacemos esta apertura hablando sobre la Convención de los Derechos del Niño, estableciéndonos en que un Estado debe proteger los derechos de los menores y pues al marco del conflicto armado colombiano, este se ha visto vulnerado muchas veces desde la creación de estos grupos al margen de la ley, donde usan como elemento para la guerra los menores de edad, reclutándolos desde muy jóvenes para que ingresen a las filas y posteriormente sean personas que estén a favor de la guerra y que se les vulnere todos sus derechos. Por tanto, tenemos como antecedente de los menores es que desde la época de la violencia o incluso antes, los menores de edad han sido víctimas del reclutamiento forzado por parte de organizaciones criminales, los cuales pues se encuentran integrados desde las guerrillas y también las organizaciones criminales. Pero en este caso haremos es como un estudio como tal de la FARC-EP, en razón de que este fue el caso que aperturó la Jurisdicción Especial para la Paz y como antecedentes tenemos de que este grupo ha tenido el mayor número de reclutamiento forzado de menores de edad. También tenemos que los menores de edad en estos casos muchas veces son víctimas y victimarios al mismo tiempo, debido a que son víctimas por parte de los grupos al margen de la ley, debido a que ellos señalan que que los menores han sido vulnerados de todos sus derechos señalados tanto en el artículo 44 en la Constitución Política como de los tratados internacionales ratificados por Colombia. También son victimarios debido a que no se desconoce la conducta que ellos llegan a cometer, debido a que los menores de edad terminan cometiendo delitos en razón de encontrarse en estos grupos al margen de la ley. También tenemos que se han vulnerado los tratados ratificados por Colombia en materia de protección para el menor, aunque han intentado por medio de normas señalar mecanismos de protección para los menores de edad. En estos encontramos el artículo 14 de la Ley 418 de 1997, el cual indica que se generarán penas y sanciones para aquellos grupos al margen de la ley que recluten menores de edad y que no solo los recluten, sino que también cometan algún otro tipo de vulneración a sus derechos. Igual pues tenemos que tener en cuenta que en el marco de esto no solo se vulnera el derecho a, a- al estar reclutados, sino que se vulnera también sus derechos a la educación, a la salud, a tener una familia, a crecer en un entorno adecuado porque estos grupos lo que hacen es generar toda esta afectación de derechos porque no están haciendo las medidas de protección para ellos, sino lo que buscan es generar como elementos para guerra, como se había hecho previamente. También tenemos que el Estado colombiano hacia el año 2000 intentó regular el reclutamiento forzado por medio del Código Penal, señalando que el reclutamiento forzado va a cumplir con una pena establecida en- por parte de la gravedad que se haya presentado, así vulnerando también, desconociendo también la protección a estos menores porque solo se condena a las personas que han reclutado, pero no genera medidas de reparaciones para los menores. En materia de cifras, tenemos que la Jurisdicción para la Paz ha señalado antes de dar apertura al macrocaso número 7 que la Fiscalía al momento del corte del año 2018 tenía 4.219 casos abiertos
Casos activos tenía 1.291 casos, lo cual genera una preocupación que señaló esta jurisdicción debido a que en años anteriores los menores no eran reconocidos como tal como víctimas, sino que se sacaban de los grupos subversivos y lo que se hacía era generar como una especie de restablecimiento de derechos, la cual no era muy objetiva. También tenemos como casos inactivos, 1.001 casos, lo cual pues también genera otra grave preocupación debido a que el Estado no buscó esa forma de generar sanciones precisas y concretas a los menores, sino que lo que buscaba era como solucionar mejor que los grupos al margen de la ley dejaran de reclutar, pero no pasaba más allá de solicitar como un llamado para no reclutarlos. También tenemos otra cifra preocupante, que son los casos sin estado, que no se sabe si siguen activos, inactivos o en qué etapa procesal van, que son 1.927 casos, lo cual sigue preocupando porque en materia de jurisdicción especial para la paz todavía no se ha terminado de estudiar concretamente este caso. Y tenemos que como única medida que el Estado ha hecho como antecedentes en el periodo comprendido de 1977 al 2018 en materia de condenas en justicia ordinaria son 10 casos, comparado con la cantidad de casos que se han presentado, que aproximadamente son más de 10.000 casos señalados por la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué ha señalado la jurisprudencia? En la sentencia C-203 del 2005, donde el magistrado ponente es Manuel Cepeda Espinosa, se establece primero el cuestionamiento de si los menores de edad pueden ser víctimas y victimarios al mismo tiempo y pueden ser susceptibles de la acción penal del Estado. En es- para esto, la Corte ha establecido que no debe importar la calidad en la que se encuentran los menores de edad, es decir, si son víctimas o victimarios, sino que lo que realmente se debe entrar a analizar y darle importancia es que los menores de edad que hubiesen formado parte de los grupos al margen de la ley pudieran ser procesados judicialmente por los delitos que estos hubiesen podido cometer en dichos grupos. Por otro lado, también se estableció que se debía excluir todo tipo de responsabilidad penal por conductas cometidas durante el conflicto armado, siempre y cuando las víctimas fueran menores de edad y fueran víctimas del reclutamiento forzoso. Por último, se estableció que en el momento de entrar a analizar cada caso en concreto se debe evaluar la incidencia de la condición de víctima por el delito del reclutamiento forzoso para la configuración de la responsabilidad penal individual de cada persona, así como las demás presiones o coerciones que pudieron haberse presentado en el momento para que los menores de edad hicieran parte de los grupos al margen de la ley. En la sentencia C-240 del 2009, en cuanto a la tipificación de los delitos que se encuentran consagrados en los artículos acusados en esta sentencia, que tienen relación con el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, se estableció que el legislador incurrió en una omisión legislativa de manera relativa, la cual se genera primero porque este no incluyó en las conductas sujetas a sanciones penales la conducta de la utilización de menores de edad en hostilidades o en acciones armadas. La segunda condición por la que se genera es que dicha utilización no fue condicionada en la manera de que ésta tenía que ser obligatoria, debía obligarse a los niños, niñas y adolescentes a pertenecer a los grupos al margen de la ley. Y al no establecer esto, se entiende que se está excluyendo la penalización de la participación voluntaria de los menores en los grupos al margen de la ley. En cuanto a los artículos que son acusados en la anterior sentencia nombrada, se encuentra el artículo 14 de la Ley 418 de 1997, el artículo 162 de la Ley 599 del 2000,
donde se establece que las conductas objeto de reproche en la materia son el reclutamiento y la utilización de los menores de edad en las hostilidades y que forman parte de grupos al margen de la ley. Y también el reclutamiento y participación de manera directa en las hostilidades cuando los menores de edad forman parte de las Fuerzas Armadas de los estados, lo que se conoce y se ha categorizado como el protocolo facultativo. En cuanto al protocolo facultativo y sobre la posibilidad de que el reclutamiento sea obligatorio o forzoso, se ha establecido que en este protocolo solo se prevé la posibilidad de evaluar la voluntariedad de los menores de querer formar parte o reclutarse en en las Fuerzas Armadas de los estados. Y se estableció también que en cuanto a lo que respecta a los demás grupos armados, se resalta que en ninguna circunstancia se puede reclutar o utilizar menores de edad en las hostilidades, lo que supone que, digamos, si en caso de que el menor de edad de manera voluntaria quisiera pertenecer a estos grupos, tampoco podría hacerlo porque esto también se ha prevenido para que no se genere. En cuanto al marco legal colombiano en la protección de los niños, niñas y adolescentes que participan en el conflicto armado, se han establecido tres artículos, el cual es el artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia, donde se ha establecido un tipo de protección a los niños, niñas y adolescentes en cuanto al reclutamiento y utilización de estos por parte de los grupos al margen de la ley y una protección frente a las peores formas de trabajo infantil de acuerdo al convenio 182 de la OIT. En el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia se ha establecido y se reconoce que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar de manera severa los delitos en los cuales las víctimas sean niños, niñas y adolescentes. También tienen que garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados, así como protegerlos de la vinculación y el reclutamiento de los grupos al margen de la ley. En el artículo 192 se estableció que el funcionario judicial tenía que tener en cuenta primero los principios del interés superior del niño, la prevalencia de sus derechos, la protección integral de sus derechos y los derechos que se encuentran consagrados en las convenciones, los convenios internacionales ratificados por Colombia y lo que se encuentra establecido en la Constitución y en el Código de Infancia y Adolescencia. En materia penal se establecieron tres leyes que aplican para el caso del reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes, entre las cuales está primero la Ley 548 de 1999, en la cual consagró que en el derecho interno está prohibido la incorporación de los menores de 18 años a las fuerzas militares del Estado y al servicio militar obligatorio. En la Ley 975 del 2005 se estableció que no se le pueden otorgar beneficios jurídicos a aquellos grupos ilegales que han recibido o reclutado o utilizado menores de edad en su grupo, pero también se estableció que podrían llegar a tener ciertos beneficios si estos se entregan a la protección del Estado todos los niños, niñas y adolescentes que se reclutaron para formar parte de su grupo al margen de la ley. En la Ley 418 de 1997 se establece una sanción entre 3 a 5 años para la persona que reclute a los menores de edad para integrar grupos insurgentes o grupos de autodefensa, quien los induzca a integrarlos, quien los admita en estos grupos y quien les dé un entrenamiento tipo militar. A continuación, le damos paso al grupo conformado por Adriana Marcela Murcia, Ani Catherine Reyes, Valentina Micán González, quienes manejan el tema de violencia sexual y de género en el conflicto armado.